produce también una delicada situación donde se ve involucrado un menor de 12 años que fue encontrado por carabineros manteniendo una pistola 9 milímetros con munición en el cargador. Todo esto se produce en una fiscalización por parte de dos motoristas a un vehículo que transitaba por calle Rojas Magallanes. Es ahí donde estos motoristas, uno de ellos desciende, el vehículo se detiene y baja del asiento trasero este menor de 12 años que tenía un estuche en el cual portaba esta pistola. Sin embargo, el otro motorista intenta fiscalizar a quienes eran el piloto y la copiloto de este vehículo y ellos huyen raudamente. Lo podemos ver en imágenes cómo es esta vertiginosa persecución que termina en calle Alhué, donde ellos buscan refugio en el domicilio de quien sería la madre del conductor de este vehículo y el principal imputado por este delito, un hombre de 33 años, que al momento de bajar dejan abandonado el auto y por supuesto también se encuentra otra pistola en el interior. Todo esto con la connotación importante que es el haber dejado abandonado junto al otro carabinero a este menor de 12 años que los acompañaba en este vehículo donde había armamento de fuego cargado con munición, armamento real que podía ser utilizado en cualquier momento. Por supuesto pasan a control de detención y se investiga cuál es la relación de este menor con estas personas. Es hermano de la mujer que es detenida, una mujer de 20 años, y por supuesto la vulneración de derechos es un tema evidente que hay que revisar. Y vamos a